El sonido de una taza rota cortó el silencio matinal. Alice se quedó paralizada, mirando los fragmentos blancos esparcidos por el suelo y la mancha oscura de café que se extendía lentamente por el parqué claro. Le temblaban las manos. Las palabras de Sean seguían resonando en su cabeza como una campana. «Soy yo o tu madre enferma. No puedes pedirme que haga esto», susurró Alice, sintiendo que un nudo amargo le llegaba a la garganta. «Es mi madre, Sean». Sean estaba de pie junto a la ventana, con los anchos hombros tensos bajo la camisa blanca. Siempre iba impecable, un traje de $2,000, zapatos relucientes, el pelo oscuro y bien recortado, con unas canas apenas perceptibles en las sienes. Un hombre de negocios hasta la médula. 20 años atrás, era esa seguridad y elegancia lo que le había llamado la atención. «Ya no puedo hacer esto», su voz sonaba sorda y fría. «Todas las noches estás en su casa o hablando de ella por teléfono. Nuestra vida se ha convertido en una interminable alternancia de médicos, medicación y sus rabietas». Alisa sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Rabietas? ¿Llamas rabietas al sufrimiento de una persona gravemente enferma? Es Alzheimer, Sean. No puede controlar su enfermedad, y tú no puedes controlar tu vida. Se giró bruscamente, con sus ojos grises, normalmente tranquilos, ardiendo. «Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos? ¿Cuándo...» Alice levantó la mano para detener el flujo de acusaciones. «No voy a dejarla sola. Me ha cuidado toda la vida. Estuvo a mi lado cuando...» «¿Cuándo qué?», la interrumpió Sean. «Cuando trabajaba día y noche para darnos una vida decente, para que pudieras dejar de pensar en el dinero y dirigir tu salón de arte». Alice sintió que la sangre se le escurría de la cara. Su pequeño salón siempre había sido un escollo. Sean lo consideraba un hobby, una pérdida de tiempo. Para ella era una salida, un lugar donde podía ser ella misma. «No cambies de tema», dijo ella en voz baja. «Estamos hablando de mi madre, de la mujer que asistió a nuestra boda, que nos ayudó a renovar esta casa, que...» La voz de Sean era como un trueno. Se acercó y su perfume caro, con aroma a sándalo, llenó el espacio que los separaba. «No voy a aguantar más esto. O la envías a una institución especializada, como sugerí desde el principio, o... ¿O qué?» Alice levantó la barbilla, mirándole directamente a los ojos. «¿Qué vas a hacer, Sean?» Sus labios se curvaron en una fría sonrisa. «O me eliges a mí, o a ella. No hay una tercera opción». Alice sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Dio un paso atrás, pisando los fragmentos de una taza rota. El dolor del fragmento clavándose en su talón a través de la fina zapatilla le pareció casi agradable. La ayudaba a concentrarse, a no desmoronarse como la desafortunada taza. «¿Me estás dando un ultimátum? Después de 20 años de matrimonio?» Sean asintió lentamente. «Sí, y quiero oír la respuesta esta noche. Deja de andarte con rodeos». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, dejándola sola entre los fragmentos de porcelana y la vida rota. Se detuvo en el umbral. «Tengo una reunión importante. Volveré a las 7. Quiero saber tu decisión para entonces». La puerta se cerró con un suave clic. Alisa se hundió lentamente en el suelo, ignorando el dolor de su pierna. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la conversación por fin brotaron. La cocina, su habitación favorita de la casa, le pareció de repente ajena y fría. Muebles caros, vajilla de diseño, encimeras de mármol. Todo era elección de Sean, como la mayoría de las cosas de su vida. El teléfono vibró en el bolsillo de su bata. Un mensaje de la enfermera. «La SRA. Williams está inquieta de nuevo. Pregunta por ti». Alice se enjugó las lágrimas con mano temblorosa. Su madre que se pierde poco a poco, disolviéndose en la niebla de la enfermedad.
que a veces no reconoce a su propia hija, pero que se calma cuando Alice está cerca, que puede contar la misma historia del pasado durante horas, pero olvida lo que ha desayunado. Los recuerdos la inundan. Aquí está su madre enseñándole a montar en bicicleta, sujetándola fuertemente por el sillín. Aquí están horneando galletas de Navidad juntas, y la cocina se llena del aroma de la canela y la vainilla. Aquí está su madre sentada en primera fila en su actuación escolar, orgullosa de su pequeña artista. Aquí está cogiendo la mano de Alisa tras su primera ruptura seria con un novio, acariciándole el pelo en silencio. Y también hay otros recuerdos con Sean. Su primer encuentro en un acto benéfico, su seguridad, rayana en la arrogancia, su capacidad para conseguir lo que quisiera, sus regalos, siempre caros y perfectamente elegidos, su apoyo cuando decidió abrir su propio salón, aunque con un toque de condescendencia. 20 años juntos, 20 años durante los cuales ella se perdió gradualmente, convirtiéndose en lo que él quería que fuera: obediente, predecible, cómoda. Alisa se levantó despacio, sacudiendo suavemente los fragmentos de su bata. Le dolía la pierna, pero el dolor ya se había mitigado. Sacó una pala y un cepillo de su taquilla y retiró los fragmentos mecánicamente. Cada fragmento parecía ser una parte de su vida que se había hecho añicos aquella mañana. Cuando terminó de limpiar, subió a su dormitorio. La enorme cama con sábanas caras le parecía ahora extraña y fría. En el tocador estaban sus joyas, un regalo de Sean, una pulsera de diamantes por su 15º aniversario, pendientes de zafiro por su 40 cumpleaños, un collar de perlas que casi nunca se ponía, demasiado lujoso para su modesto salón. En el vestidor hay docenas de vestidos y trajes, seleccionados a su gusto. La mujer de un hombre de éxito debe lucir como tal. ¿Cuántas veces había oído esta frase? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. La enfermera. ¿Señora Carter? La voz de la joven sonaba preocupada. Siento molestarla, pero su madre se niega a tomar su medicación. Dice que solo quiere verte a ti. Alice cerró los ojos. Estaré allí pronto. Dame media hora. Comenzó a vestirse mecánicamente, eligiendo unos cómodos vaqueros y un sencillo jersey en lugar de su habitual traje de negocios. Sean odiaba que se vistiera como una adolescente, pero ¿qué importaba ahora? Mientras hacía la maleta, golpeó accidentalmente una pila de papeles sobre su escritorio. Los papeles se esparcieron por el suelo, y algo familiar relampagueó entre ellos. Un viejo sobre que no había abierto en años. Alice se quedó paralizada. Luego cogió lentamente el sobre y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Recordaba este documento, el que su madre había insistido en que firmara hacía 15 años. Por si acaso, le había dicho su madre. Eres demasiado confiada, hija, y la vida pasa de otra manera. Alisa guardó el sobre en su bolso. Quizá había llegado el momento de ver si su madre tenía razón, pero primero tenía que estar ahí para ella, como siempre. Al salir de casa, Alice echó un último vistazo a aquel hogar perfecto, donde todo estaba en su sitio, excepto, quizás, ella misma. El teléfono marcaba las 10 de la mañana. Faltaban 9 horas para que Sean regresara. 9 horas para tomar una decisión que lo cambiaría todo. Pero cuando subió al coche, ya lo sabía. La decisión estaba tomada desde el momento en que Sean le dio el ultimátum. Solo necesitaba tiempo para darse cuenta. Y el documento que llevaba en el bolso podía ser la baza que utilizaría en el momento oportuno. Lo siento, Sean, pensó mientras salía del patio, pero me has hecho elegir. La casa de su madre recibió a Alice con el olor familiar de la tisana y los medicamentos. El viejo reloj de pared marcaba la hora con una regularidad tranquilizadora, recordándole los días en que las cosas eran más sencillas. La enfermera, la señorita Roberts, la recibió en el pasillo con una expresión de alivio en el rostro.
Gracias a Dios que ha venido, señora Carter, susurró, ajustándose nerviosamente el cuello blanco. Su madre está particularmente sensible hoy. Alice asintió, quitándose los zapatos. En casa de su madre siempre llevaban zapatillas, una vieja costumbre que ahora, curiosamente, apoyaban los médicos. Las cosas familiares, los rituales familiares son anclajes para la conciencia, explicó el neurólogo. ¿Mamá?, llamó Alice suavemente al entrar en el salón. Margaret Williams estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana. Antes delgada y en forma, ahora parecía pequeña y frágil como un pájaro. Llevaba el pelo canoso bien peinado. La señorita Roberts hacía bien su trabajo. En su regazo había un viejo álbum de fotos que su madre había estado hojeando últimamente. «Alice», le tembló la voz a su madre. «¿De verdad eres tú?» «Sí, mamá». Alice se acercó, arrodillándose frente a la silla. «Estoy aquí». Los ojos de su madre, antes azules y brillantes, ahora apagados por la edad y la enfermedad, se llenaron de lágrimas. Pensé que te habías ido, que me habías abandonado como todo el mundo. A Alice se le encoge el corazón. Todos los demás son su padre, que murió hace 5 años, y su hermana mayor Natalie, que vive en Australia y de la que su madre apenas se acuerda. «No voy a ir a ninguna parte, mamá», dijo Alisa suavemente, tomando las frías manos de su madre entre las suyas. «Te lo prometo». De repente, Margaret le apretó los dedos con fuerza. «Ese documento... ¿Has encontrado ese documento?» Alice se quedó helada. El sobre que llevaba en el bolso le pareció de repente tan pesado como una piedra. «¿Qué documento, mamá? ¿El que firmamos?» Su madre frunció el ceño, intentando concentrarse. «Cuando te casaste con Sean, insistí. Tienes que encontrarlo». Alice sintió un escalofrío. Sacó el sobre del bolso. «¿Este?» Margaret cogió el sobre con manos temblorosas. «Sí». Sus ojos se iluminaron de repente y tenía esa mirada aguda y penetrante que tenía antes de caer enferma. «Ábrelo. Ábrelo ya». Alice abrió con cuidado el sobre amarillento. Dentro había un documento impreso en papel grueso con marca de agua, un acuerdo de transferencia de propiedad fechado 15 años antes. «Insistí en que lo firmara», susurró Margaret. «Él no quería, pero yo lo sabía. Las madres siempre lo saben». Alice empezó a leer. Sus ojos se abrieron con cada línea. Según el documento, Sean había transferido gran parte de sus bienes, incluida su casa y su participación en el negocio, a nombre de ella, irrevocablemente. «¿Pero por qué?», susurró ella. «¿Por qué insistió en esto?» Margaret negó con la cabeza. Vi cómo era. Demasiado perfecto, demasiado controlador. Los hombres así no cambian, hija mía, solo empeoran. Los recuerdos de repente volvieron. Los comentarios mezquinos de Sean sobre su apariencia, sus wow sobre sus amigos, su insistencia en que dejara su trabajo en la galería y abriera su propio salón, para tener un hobby, su control sobre sus finanzas, incluso cuando empezó a ganar su propio dinero. Nunca fue violento, intentó defender a Lisa a su marido. «La crueldad es diferente», replicó su madre con inesperada claridad. «A veces, la peor crueldad es la que está envuelta en cariño y amor». Alisa pasó la página del contrato. Había un apéndice, una lista de bienes que pasarían a ser de su propiedad. Una casa, acciones de una empresa, cuentas de inversión. Nunca le habían interesado esas cosas. Confiaba plenamente en su marido. Pero, ¿por qué aceptó firmar esto?, preguntó en voz alta. Margaret sonrió. Aquella sonrisa socarrona que a Alice le recordaba a su madre antes de estar enferma, porque conocía su debilidad, su reputación. No podía permitirse un escándalo, y negarse a firmar un documento así parecería sospechoso, ¿no? Alice siguió hojeando las páginas cuando sus ojos captaron la fecha. 2 días antes de su boda.
cuando Sean estaba en la cima de su enamoramiento, o lo que él creía que era enamoramiento. Lo planeaste todo, susurró. Protegí a mi hija, respondió Margaret con firmeza. Lo mejor que pude. De repente, su rostro cambió, sus ojos se nublaron. «Alice, ¿eres tú? ¿Cuándo has llegado?» El momento de claridad había terminado. Alice apretó suavemente la mano de su madre. «Acabo de llegar, mamá. ¿Quieres un té?» Mientras preparaba el té en la cocina, su mente se agitaba. El documento era legal. Las firmas estaban certificadas ante notario. Los sellos eran auténticos. Todos estos años había estado protegida sin siquiera saberlo. La señorita Roberts entró en la cocina. «S.R.A. Carter, su madre ha tomado su medicación. Parece que se ha calmado». «Gracias». Alice notó el cansancio en el rostro de la enfermera. «Puede tomarse un descanso. Yo me quedaré con ella». Alice sacó su teléfono y necesitó consejo. No el abogado de la familia. Trabajaba para Sean. Necesitaba a alguien independiente, alguien que pudiera comprobar la pertinencia del documento. Pensó en Richard Turner, un viejo amigo de su padre que siempre le había dicho que podía acudir a él en busca de ayuda. Marcó el número, conteniendo la respiración. «Despacho del señor Turner», contestó una voz de mujer. «Hola, soy Alice Carter. Necesito una consulta urgente». Una hora más tarde estaba sentada en el despacho de Richard, viéndole estudiar detenidamente un documento a través de sus anticuadas gafas. «Tu madre siempre fue una mujer inteligente», dijo finalmente, guardando los papeles. «Este documento es absolutamente legal y tiene plena vigencia. Sean no puede impugnarlo ni anularlo sin tu consentimiento, incluso si...» Alice se quedó callada, buscando las palabras. «¿Incluso si te divorcias?» Richard enarcó una ceja. «No. Se trata de un documento aparte, no relacionado con el contrato matrimonial. La propiedad ya es tuya». Alice sintió que algo en su interior cambiaba. El miedo que había sentido por la mañana empezó a convertirse en otra cosa. En fuerza. «¿Qué me aconsejas que haga?», preguntó. Richard se quitó las gafas y la miró detenidamente. «Depende de lo que quieras, Alice, pero te aconsejo que tengas cuidado. No le enseñes este documento a Sean hasta que estés completamente segura de los pasos que vas a dar». Ella asintió. Mientras Alice caminaba de regreso con su madre, podía sentir un plan formándose en su cabeza. Ya no estaba indefensa, y si Sean quería una guerra, bueno, ahora ella tenía un arma. Margaret estaba dormitando en su silla cuando Alice regresó. El álbum de fotos todavía estaba en su regazo, abierto en la página con las fotos de la boda. Alice lo cogió con cuidado y lo puso sobre la mesa. Su mirada se posó en una de las fotografías. Ella y Sean, jóvenes y felices, mirándose con amor. ¿Era amor de verdad? ¿O era solo una ilusión que ella había creado? El teléfono marcaba las 5 en punto. Quedaban 2 horas antes de que Sean regresara. 2 horas para decidir cómo utilizar su baza, cómo protegerse a sí misma y a su madre de un hombre que intentaba obligarla a elegir entre las personas que más quería. Alice se sentó ante la vieja secretaria de su padre y empezó a escribir. Un plan de acción. Los pasos que tenía que dar. Las personas con las que hablar. Ya no era la niña ingenua que había firmado documentos 15 años atrás sin leerlos. Su madre lo sabía. Siempre supo que ese día llegaría. Y ahora que había llegado, Alisa estaba preparada, lista para luchar por su derecho a ser hija, por su derecho a tomar sus propias decisiones, por su derecho a ser ella misma. «Gracias, mamá», susurró, mirando a la dormida Margaret. «Por todo». A las 7 de la tarde, como había prometido, Sean volvió a casa. Alice oyó el clic de la cerradura y sus pasos seguros en el pasillo. Estaba sentada en su despacho, con una taza de té bien frío. El documento estaba en la caja fuerte, lo único de la casa que Sean desconocía. «¿Alice?» Su voz sonaba tranquila, casi afectuosa. «¿Estás en casa?»
¿Cómo lo hace?, pensó ella. Me da un ultimátum por la mañana y luego por la noche habla como si no hubiera pasado nada. En el despacho, respondió ella, tratando de mantener la voz uniforme. Sean apareció en la puerta, con un traje impecable, aspecto ligeramente cansado tras un día de trabajo y un maletín de cuero negro. Tan familiar y a la vez tan extraño. ¿Un día ajetreado?, preguntó mientras se dirigía a su escritorio. No más que de costumbre, respondió Alice, viéndole sacar su portátil. ¿Qué tal la reunión? Productiva, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Has tomado una decisión? Ya está. Sin preámbulos, sin intentos de suavizar el golpe, solo un tiro directo al corazón. Necesito más tiempo, dijo ella, observando atentamente su reacción. Sean dejó lentamente el portátil sobre la mesa. ¿Tiempo? Has tenido todo el día para pensarlo. ¿Un día? Alice sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Me das un día para decidir el destino de mi madre? Te doy un día para decidir nuestro destino. La miró con la mirada que siempre utilizaba en las negociaciones difíciles. Y quiero oír la respuesta ahora. Alice se levantó lentamente. Muy bien, te diré mi respuesta. Pero antes, explícame una cosa. Sacó una copia impresa de sus extractos bancarios. ¿Por qué cerraste nuestra cuenta conjunta la semana pasada? Sean se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. Fue un cambio técnico. Iba a decírtelo. ¿Y esas consultas con el abogado? Alice puso otra hoja sobre la mesa. 3 reuniones en el último mes con Michael Brown. Está especializado en divorcios, lo he comprobado. ¿Me estás siguiendo? Sonaba amenazador. No, querida. Por fin empecé a mirar nuestros extractos bancarios. Sabes, es una cosa extraña. Cuando empiezas a mirar de cerca, ves un montón de cosas interesantes. Sean se levantó lentamente y caminó alrededor de la mesa. No es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso, Sean? Alice lo miró directamente a los ojos. ¿Que estabas preparando el terreno? ¿Que el ultimátum sobre mi madre no era más que un pretexto? Te estás volviendo paranoico. Intentó tocarle la mano, pero ella se apartó. Todo tiene una explicación sencilla. ¿De verdad? Alice sacó otro documento. Pues explícamelo. Una solicitud de tasación de nuestra casa hecha hace 2 semanas. Sin mi conocimiento. El rostro de Sean se endureció. ¿Estás revisando mis papeles? No, llegó a mi correo electrónico. Un error del tasador. ¿Sabes por qué? Porque la casa está a mi nombre. Ella vio cómo le cambiaba la cara, cómo la máscara de marido cariñoso desaparecía, revelando algo frío y ajeno. Siempre has sido demasiado ingenuo, dijo finalmente. ¿Crees que has encontrado algo importante? Son solo negocios. ¿Asuntos de negocios? Alice sonrió amargamente. ¿Y conocer a Caroline Baker eran negocios? Sean se quedó helado. Por una fracción de segundo, el miedo brilló en sus ojos. No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de la mujer que ves todos los jueves en el Blue Garden. Una mujer rubia de unos 30 años que trabaja en tu departamento de marketing. ¿Has contratado a un detective? Su voz se volvió peligrosamente tranquila. No, querida. Es solo un mundo pequeño. Uno de mis clientes del salón trabaja en el mismo centro de negocios. Os ve juntos a menudo. Sean rió de repente, una risa fría y desagradable. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Nada. Alice se encogió de hombros. Solo quiero que sepas que lo entiendo todo. El plan era sencillo, ¿no? Hacer que renunciara a mi madre, hacerme emocionalmente vulnerable y luego... ¿Qué? ¿Un divorcio según tus condiciones? Siempre te ha gustado el drama. Volvió a su escritorio. Todo es mucho más sencillo. Estoy cansada. Estoy cansado de tu obsesión con tu madre, tu salón, esta vida. Y Caroline ofrece algo mejor. Al menos ella entiende lo que quiere de la vida. Alice sintió que algo dentro de ella se rompía. No de dolor, sino de alivio. Por fin todo había encajado. ¿Sabes lo que es interesante?
dijo con calma. Yo también me he dado cuenta por fin de lo que quiero en la vida. Se dirigió a la caja fuerte, la abrió y sacó un viejo sobre. Y definitivamente, no es una vida con un hombre que planea usarme y tirarme a la basura. ¿Qué es esto? Sean miró el sobre con precaución. Su firma. De hace 15 años. ¿Recuerdas aquel documento que mi madre insistió en que firmara antes de casarnos? Vio cómo le cambiaba la cara, cómo apareció la comprensión, seguida de la rabia. No puedes... Sí puedo, le interrumpió ella. ¿Y sabes qué? No voy a hacer nada al respecto. Todavía no. Es solo un seguro. Sean se hundió lentamente en la silla. ¿Qué quieres? La verdad. Toda la verdad. Ahora mismo. Permaneció en silencio largo rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Luego sonrió de repente, la misma sonrisa que una vez la había enamorado de él. Sabes, has cambiado, te has vuelto más interesante. No intentes manipularme, Sean. Solo dime la verdad. Suspiró. ¿Está bien? Sí, estoy teniendo una aventura con Caroline. Desde hace 6 meses. Sí, estaba planeando el divorcio. Y sí, quería hacerlo en mis propios términos. ¿Y mi madre? ¿Un ultimátum? Una excusa conveniente. Siempre estuviste demasiado apegado a ella. Pensé que te haría más vulnerable. Alice asintió. Gracias por tu honestidad. Por primera vez en mucho tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Volvió a meter el documento en la caja fuerte. Ahora me das tiempo. Todo el tiempo que necesite. Sin ultimátums, sin manipulaciones. Yo decidiré qué hacer a continuación. Y si no estoy de acuerdo, entonces este documento estará en manos de un abogado muy competente. Y créeme, tu reputación sufrirá mucho más que mis finanzas. Sean la miró largo rato y luego asintió lentamente. ¿Realmente has cambiado? No, Alice negó con la cabeza. Por fin he vuelto a ser yo misma. Salió del despacho, dejándole sentado en su silla. En el pasillo se detuvo apoyándose en la pared. Le temblaban las manos, pero su mente estaba asombrosamente clara. El teléfono de mi bolsillo vibró. Un mensaje de la enfermera. Tu madre pregunta por ti. Dice que tiene algo importante que decirte. Alisa sonrió. Tal vez, en algún lugar profundo de la niebla de su enfermedad, su madre aún percibe cuando su hija necesita apoyo. Respondió al mensaje. Estaré allí en 20 minutos. Alisa subió a su habitación y empezó a preparar su equipaje. Pasaría la noche en casa de su madre. Y mañana sería un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo, lo afrontaría sin miedo, sin la necesidad de fingir, sin tener que ser lo que Sean quiere que sea. El documento en la caja fuerte no era solo un pedazo de papel, era la llave de la libertad. Y su madre lo sabía hace 15 años. Lo sabía y se aseguró de proteger a su hija. La oficina del detective privado Michael Norton estaba situada en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio que hacía tiempo que necesitaba reparaciones. Alice subió las chirriantes escaleras hasta el 3er piso, intentando no tocar las barandillas cubiertas de pintura desconchada. No tenía el brillo al que se había acostumbrado en los 20 años que había vivido con Sean, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde su marido nunca apareciera. El letrero de la puerta era sencillo. M. Norton, investigaciones privadas. Alice llamó y oyó un ronco, abrir. El detective no era lo que ella había imaginado. En lugar de un hombre sombrío con gabardina, la recibió un elegante caballero canoso de unos 60 años, vestido con una chaqueta de tweed. Señora Carter, se levantó para recibirla. Por favor, siéntese. Alice se hundió en la vieja silla de cuero, sintiéndola crujir bajo su peso. He leído su carta. Norton sacó un sobre del cajón. Una descripción muy detallada de la situación, pero me gustaría oírlo todo de usted personalmente. Alice respiró hondo. Sospecho que mi marido lleva una doble vida, y necesito pruebas.
Norton asintió. Es el motivo más frecuente por el que me llaman. Pero en su caso, a juzgar por la carta, la situación es más complicada. Alice sacó una carpeta de su bolso. Aquí tiene los extractos bancarios de los últimos 6 meses, transacciones extrañas, retiradas de efectivo, facturas de restaurantes en los que nunca habíamos estado juntos. El detective examinó detenidamente los documentos. Veo que su marido es un hombre rico e influyente. Por eso acudí a usted. Me recomendaron a usted como alguien que sabe ser discreto. Norton sonrió. ¿Quién le aconsejó, si no le importa que le pregunte? Richard Turner. Ah, el viejo Dick, asintió el detective. Entonces lo comprendo. Rara vez da mis contactos a nadie. Ah. Dejó los papeles y dirigió a Alice una mirada penetrante. ¿Qué quiere saber exactamente, señora Carter? Todo, respondió ella con firmeza. ¿Con quién se reúne? ¿A dónde va? ¿Cómo pasa el tiempo? Y lo más importante, si está planeando algo contra mí. ¿Contra usted? Alice le habló del ultimátum, de las cuentas cerradas, de consultar a un abogado. Norton escuchaba, tomando notas en un pequeño cuaderno de vez en cuando. Es una situación interesante, dijo cuando ella terminó. Normalmente, los hombres simplemente engañan, pero en tu caso, parece un plan cuidadosamente planeado. ¿Puedes ayudarme? Puedo. Se reclinó en la silla. Pero tienes que entender que no será rápido ni barato. El dinero no es problema. Alice sacó un sobre de su bolso. Aquí está el depósito, como me pediste. Norton ni siquiera miró el sobre. No es solo el dinero. La gente como su marido suele ser muy cuidadosa. Tienen guardias de seguridad, sistemas de seguridad, acuerdos de confidencialidad con los empleados. Ya lo sé. Por eso acudí a un profesional. El detective sonrió. Bien, entonces hagamos un plan de acción. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles de la investigación. Norton preguntó por los hábitos de Sean, sus horarios, rutas, lugares favoritos. Alice respondió, preguntándose cuánto sabía del hombre con el que había vivido 20 años. Y ahora lo más importante, dijo el detective, cerrando el cuaderno. Debes comportarte con absoluta normalidad. Ningún cambio de comportamiento, ninguna pregunta sospechosa, que piense que sigue siendo la misma esposa crédula. Sé cómo interpretar un papel, sonrió Alice con amargura. 20 años de práctica. Muy bien. Entonces empezamos mañana. Pondré vigilancia y comprobaré todas las pistas. Ya estaba anocheciendo cuando Alice salió de la oficina. Subió a su coche, aparcó a una manzana de la oficina de Norton y se quedó mirando su reflejo en el espejo retrovisor durante largo rato. ¿Quién eres?, se preguntó a sí misma. ¿Una víctima? ¿Una justiciera? ¿Solo una mujer cansada que quiere saber la verdad? El teléfono vibró. Un mensaje de Sean. ¿Dónde estás? He hecho una reserva en Le Bistro para las 8. Alice miró el reloj. Las 6 de la tarde. Tiempo suficiente para ir a casa, cambiarse y hacer de esposa cariñosa. Envió una respuesta. Llegaré a tiempo. Te quiero. Las últimas palabras fueron difíciles de pronunciar, pero Norton tenía razón. Nada debía cambiar en su comportamiento. Los días siguientes se convirtieron en un extraño espectáculo. Por la mañana le preparaba café a Sean, y por la noche cenaban juntos, hablando de su día. Él hablaba del trabajo, ella del salón y de su madre. Todo era como de costumbre, pero ahora sabía que les estaban vigilando. Norton cumplía su palabra. Su gente trabajaba con profesionalidad y discreción. Cada noche, cuando Sean se dormía, ella recibía un mensaje cifrado con un informe sobre sus movimientos durante el día. El sujeto pasó 3 horas en la oficina de Oak Street. Almuerzo en el Blue Garden con una mujer rubia de unos 30 años. Una visita al bufete Brown & Partners. Cada nuevo dato era como una puñalada, pero Alice aguantaba. Sonreía.
preparaba la cena, discutía los planes para el fin de semana. Y por la noche se quedaba despierta intentando averiguar cuándo se había torcido todo. Una semana después, Norton pidió una reunión. Esta vez se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. «Tengo mis primeros hallazgos serios», le dijo, entregándole un sobre. «Pero esto no te va a gustar». Dentro había fotografías. Sean y una joven rubia, Caroline, saliendo del hotel. Están en un restaurante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Se besan en un coche aparcado fuera de la oficina. «Esto sucede con regularidad», dijo Norton en voz baja. «Todos los martes y jueves, a veces se encuentran en el hotel, a veces en el apartamento de ella en River Street». Alice miró las fotografías, sintiendo un extraño entumecimiento. Nada de dolor, solo fatiga y... ¿alivio? Ahora tenía pruebas. Eso no es todo. El detective sacó otro sobre. La semana pasada, su marido retiró una importante cantidad de dinero. Rastreamos el dinero hasta él. Le enseñó documentos, facturas, extractos, copias de cheques. ¿Compró un piso? Alice no podía creer lo que veían sus ojos. A nombre de Caroline Baker, pagado en su totalidad en efectivo. Y eso no era lo mejor. Norton sacó el último documento. Solicitó el divorcio. De momento solo es un borrador, pero... Alice cogió el papel con manos temblorosas. Todo estaba detallado. La división de la propiedad, los requisitos financieros, incluso una cláusula sobre su madre. Incapacidad de la esposa para cumplir con los deberes maritales debido al excesivo empleo en el cuidado de su madre enferma. «Ha pensado en todo», susurró. «Sí», asintió el detective. «Pero había una cosa que no había considerado». «¿Qué cosa?» «En ti. Cree que sigues siendo la chica ingenua de hace 20 años, pero tú has cambiado». Alice dobló los documentos. «¿Qué me aconsejas que haga a continuación?» «Continuar la observación. Siento que esto no es todo. ¿Hay algo más? ¿Algo peor que una traición y un divorcio secreto?» Norton la miró con seriedad. «Según mi experiencia, cuando gente como su marido planea algo, lo planea todo hasta el último detalle. Y normalmente esto incluye no solo el divorcio. ¿Usted cree? Creo que tenemos que indagar más. Comprobar sus transacciones comerciales, reuniones con abogados, todos los flujos financieros». Alice asintió. «Bien, sigue investigando». Se levantó, pero Norton la detuvo. «Una cosa más, SRA, Carter. Tenga cuidado. La gente así se vuelve peligrosa cuando siente que está fuera de control». «No se preocupe», sonrió Alice. «Tengo algo que lo mantiene bajo control». Ella pensaba en el documento de la caja fuerte, en su madre, que había conseguido protegerla incluso en la niebla de su enfermedad, en todos aquellos años en los que había sido la esposa perfecta. El tiempo de este papel estaba llegando a su fin, pero antes de bajar el telón, quería saber toda la verdad, hasta el último punto. El sobre de pruebas estaba sobre la mesa de Alisa como una bomba de relojería. Fotografías, extractos bancarios, documentos, todo lo que el detective Norton había recopilado en las 2 últimas semanas formaba una imagen clara de la doble vida de su marido. Pero lo peor no eran las pruebas en sí, sino lo cuidadosamente que Sean había planeado su traición. Alice cogió el teléfono y marcó el número del detective. Contestó al primer timbrazo. «SRA, Carter». Estaba a punto de llamarla. «¿Hay alguna novedad?» Su voz sonaba tensa. «Sí, lo hay. Y definitivamente necesitas oírlo. ¿Podemos reunirnos? ¿En una hora en nuestro lugar habitual?» «De acuerdo. Y, SRA, Carter, será mejor que no venga sola». Alice sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Llamó a Richard Turner, y 1 hora más tarde estaban sentados en un pequeño café a las afueras de la ciudad, esperando a Norton. El detective llegó con una gran carpeta de documentos. «Lo que hemos encontrado va mucho más allá del adulterio ordinario». Extendió copias de los documentos sobre la mesa.
Su marido no solo la engaña con Caroline Baker, juntos planean apoderarse de todos sus bienes comunes. ¿Cómo es eso posible? Richard intervino. Tenemos un documento. Ellos lo saben, interrumpió Norton, y ya han encontrado la manera de evitarlo. Mostró una copia de la correspondencia electrónica entre Sean y su abogado. Mira, van a utilizar el estado de tu madre en tu contra. El plan es sencillo: demostrar que eres mentalmente inestable debido al estrés de cuidar a tu madre enferma. Alice sintió que la sangre se le escurría de la cara. Ya tienen un banshee, un psiquiatra, listo para dar su opinión. Están recopilando pruebas de tus frecuentes visitas a tu madre, de comportamientos extraños en el salón, de inestabilidad emocional. Richard silbó. Qué mala leche, pero inteligente. Y eso no es todo. Norton sacó otro documento. Mira la fecha de registro de KB Investments. Hace 3 meses, leyó Alice. Y KB es Caroline Baker. Tu marido empezó a retirar activos a través de esta empresa incluso antes de darte el ultimátum sobre tu madre. Alice cogió el documento con manos temblorosas. Lo planeó todo, todo hasta el último detalle. Sí, asintió el detective, pero cometió varios errores. En primer lugar, tenía demasiada prisa por preparar los documentos para el apartamento de Caroline. En segundo lugar, no había tenido en cuenta que podía haber gente en el bufete dispuesta a hablar. Sacó su grabadora de voz y empezó a grabar. La voz de la secretaria del bufete era clara. El señor Carter insistió en que se prepararan todos los documentos lo antes posible. Dijo que su mujer pronto quedaría incapacitada por problemas de salud mental y que necesitaba tenerlo todo listo antes de entonces. Alisa sintió que la ira crecía en su pecho. Está utilizando la enfermedad de mi madre. Está utilizando mi amor por ella. Eso no es todo. Norton mostró otro documento. Mira esta cuenta. Era un extracto de una cuenta offshore en las Islas Caimán. $2 millones transferidos la semana pasada. Dinero de su negocio conjunto. ¿Pero cómo? Alice negó con la cabeza. No tiene pleno control sobre las finanzas de la empresa. Lo tiene, dijo Richard con suavidad. Por el poder notarial que firmaste hace 3 años. ¿Lo recuerdas? Cuando fuiste a cuidar de tu madre tras su primer deterioro grave. Me asaltaron los recuerdos. Aquel período difícil en el que vivió en casa de su madre durante casi un mes. Sean era tan cariñoso entonces. Dijo que se ocuparía de todo. Dios mío, estaba tan ciega, susurró. No te culpes, recogió Norton los documentos. La gente como su marido son manipuladores profesionales. Llevan años urdiendo sus planes. ¿Qué hacemos?, preguntó Richard. Tenemos una baza, sonrió el detective. Caroline Baker. ¿Qué quieres decir? No es la primera. Puso otra carpeta sobre la mesa. Ha habido otros 2 ayudantes en los últimos 5 años, y ambas recibieron generosos vía, apartamentos, coches, cuentas bancarias, pero hay un problema. Todos estos IDIA se gestionaron a través de empresas de las que usted, señora Carter, es copropietaria. Alice sintió un escalofrío en la espalda. ¿Usó nuestro dinero común? Sí, lo utilizó. Y puede demostrarse. Es más, Norton se inclinó hacia adelante. Una de las antiguas Awomos está dispuesta a hablar. Digamos que no está muy contenta con el trato que ha recibido desde que llegó el nuevo favorito. Richard silbó. Puede ser un arma poderosa, pero yo no quiero una guerra, dijo Alice en voz baja. Solo quiero... ¿justicia?, sugirió Norton. Entonces tienes que actuar con rapidez, antes de que Sean tenga la oportunidad de poner en marcha su plan. ¿Qué estás sugiriendo? Tenemos todas las pruebas que necesitamos para demostrar su fraude. Tenemos testigos, tenemos documentos sobre los retiros. Si llevamos todo esto a los tribunales... No, interrumpió Alice. Al juzgado no, al menos no ahora. Sacó un viejo sobre de su bolso.
el mismo documento firmado 15 años atrás. Primero quiero hablar con él, demostrarle que lo sé todo, darle una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó Richard con brusquedad. De inventar una nueva mentira. Una oportunidad de hacer lo correcto, respondió ella con firmeza. Por el bien de los 20 años que hemos vivido juntos, por el bien de todo lo que teníamos. Norton y Richard se miraron. Es arriesgado, dijo el detective. La gente así se vuelve impredecible cuando se da cuenta de que la han descubierto. Lo sé, se levantó Alice, pero tengo que intentarlo, por mi propio bien, para poner fin a esto. Recogió todos los documentos. Gracias, a los dos. Ahora sé a lo que me enfrento. Ten cuidado. Norton le dio una tarjeta de visita. Este número está abierto las 24 horas del día. Si algo sale mal... Alice asintió y salió del café. Al entrar en su coche, miró el reloj. Las 6 de la tarde. Sean llegaba a las 8. Tenía 2 horas para preparar la conversación más difícil de su vida. En casa, colocó todas las pruebas sobre la mesa de su despacho, el mismo lugar donde todo había empezado con el ultimátum sobre su madre. Fotos con Caroline, documentos sobre reintegros, extractos de cuentas, testimonios de antiguos estimuoso. Luego sacó un viejo álbum con fotos de la boda. Parecían tan felices entonces. ¿Fue todo una mentira desde el principio? ¿Hubo algún momento en que la amó de verdad? El teléfono vibró. Un mensaje de Sean. Llegaré temprano. Tenemos que hablar. Alice respiró hondo y envió una respuesta. De acuerdo. Yo también quiero hablar. Oyó abrirse la puerta principal, sus pasos acercándose al despacho. Los documentos estaban sobre la mesa, toda la verdad sobre su doble vida. Mamá, pensó, tenías razón desde el principio. Sean parecía cansado al entrar en el despacho. Alice estaba sentada en su escritorio, con los documentos cuidadosamente doblados delante de ella. Ella notó su mirada deslizarse sobre los papeles, pero su rostro permaneció impasible. Tenemos que hablar, dijo, deteniéndose junto a su silla. Sí, asintió Alice. De verdad que sí. Sean se aflojó la corbata, una costosa seda Burdeos, regalo de ella las pasadas Navidades. He estado pensando mucho en nuestra situación con tu madre. No hablemos de mi madre, lo interrumpió Alice con suavidad. Hablemos de Caroline. Vio cómo le temblaban los dedos en el respaldo de la silla. Solo un instante, pero fue suficiente. ¿Quién? Su voz sonaba tranquila, pero Alice conocía el tono. Era la forma en que hablaba cuando estaba en negociaciones difíciles. Sacó las primeras fotografías. Caroline Baker, su ayudante del departamento de marketing. Rubia, 32 años, divorciada. Le encanta la cocina francesa, sobre todo el restaurante Blue Garden, donde os reunís todos los jueves. Sean se hundió lentamente en su silla. ¿Has contratado a un detective? No era una pregunta. Sí. Alice le tendió el resto de las fotos. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión que he tomado. Es una violación de la intimidad. Su voz se volvió fría. ¿Y las mentiras y la manipulación no son una violación? Alice sacó sus extractos bancarios. 2 millones en una cuenta en el extranjero. El apartamento está a su nombre. Inversiones KB. Muy bonito, por cierto. ¿Caroline apreció este gesto romántico? Sean permaneció largo rato en silencio mirando los documentos. Luego levantó la vista. ¿Qué vas a hacer con esto? Primero, quiero oír la verdad. Toda la verdad, Sean. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Se reclinó en la silla y, de repente, Alice vio cómo se le caía la máscara de la cara. Cansancio, cinismo, algo parecido al alivio, todo se mezclaba en sus ojos. 8 meses, dijo al fin. 8 meses con Caroline. ¿Y antes de ella? La miró sorprendido. ¿Sabe lo de las otras? Rebecca Lynch, que fue tu ayudante hace 3 años, y sobre Megan Davis, que fue Bay en 22. También sé lo de sus CEO. Sean asintió lentamente.
Has hecho los deberes. He tenido tiempo. Alice sacó otro sobre. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? No los engaños, no las otras mujeres, es esto. Ella puso los documentos sobre su plan para declararla incapacitada, para usar la enfermedad de mi madre en mi contra. Fue brillante, Sean, despreciable, pero brillante. Su rostro se endureció. No es lo que piensas. ¿No? Alice encendió la grabadora y el despacho se llenó con la voz de su abogado, que describía el plan con todo detalle. Creo que es exactamente lo que creo que es. Sean se levantó bruscamente. Ya basta. ¿Qué queréis? ¿Quieres dinero? ¿Un divorcio? Di tu precio. Alice se levantó lentamente. ¿Sabes lo que es gracioso? Sigues pensando que puedes controlar la situación, que puedes comprarlo todo, pero hay algo que no has tenido en cuenta. Sacó un viejo documento, el que su madre había insistido en que firmara 15 años atrás. ¿Te acuerdas de esto? Sean se quedó paralizado. Ella vio que su rostro cambiaba y que la comprensión aparecía lentamente en sus ojos. «Es imposible», susurró. «Se supone que ese documento se quemó en el incendio del archivo hace 5 años». Alice negó con la cabeza. ¿El incendio fue real o formaba parte de tu plan? Él no contestó, y esa fue la mejor respuesta. «Sabe», continuó, «mi madre siempre decía que había que tener copias de los documentos importantes y que las guardaras en sitios distintos. Ella dispuso 3 copias idénticas del documento, una en la caja de seguridad del banco, una con mi abogado y otra en un lugar seguro. «¿Qué quieres?», repitió, pero ahora su voz sonaba diferente, más intensa. «Quiero la verdad, Sean, toda la verdad. ¿Cuándo dejaste de quererme? ¿Alguna vez me quisiste?» Permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. Ya estaba oscureciendo y su silueta se distinguía claramente contra el sol poniente. «Te amé», dijo finalmente. «Al principio, eras diferente. No como todas esas mujeres de la alta sociedad que buscaban a un hombre de negocios de éxito. Eras real. ¿Y después?» «Luego», suspiró, «entonces te volviste demasiado predecible, demasiado correcto. Y te encanta el juego». Alice terminó por él. «La caza, la conquista». Se volvió hacia ella. «¿Qué vas a hacer?» «Primero, esto». Le puso el documento delante. «Es una orden para congelar todas las cuentas de la empresa, incluidas las cuentas en el extranjero. Mi abogado la presentará mañana por la mañana si no dejas de intentar quitarme todo, incluyendo el derecho a cuidar de mi madre. Vas de farol». Pero su voz ya no era segura. Alice sonrió. «¿Quieres comprobarlo? Imagínate los titulares. Famoso hombre de negocios utilizó bienes comunes para mantener a sus amantes». «Oh, impactantes detalles de la doble vida de Sean Carter. Su reputación es importante para su negocio, ¿no?» Se hundió lentamente en su silla. «¿Qué estás sugiriendo? Un divorcio justo, una división de bienes de acuerdo con el documento que firmaste hace 15 años. Ningún intento de utilizar la enfermedad de mi madre en mi contra. Y...» guardó silencio un momento. «No tocaré tu reputación. ¿Y Caroline? Eso es asunto tuyo, pero hazle saber que el piso que le compraste es técnicamente mío, así como la mitad de los activos de KB Investments». Sean permaneció largo rato en silencio, mirando los documentos que tenía delante. Luego asintió lentamente. «De acuerdo, tú ganas. Pero ¿sabes qué? Realmente has cambiado. Te has vuelto más interesante». «No», Alice negó con la cabeza. «Simplemente he vuelto a ser yo misma, la persona que siempre había sido antes de empezar a interpretar el papel de esposa perfecta de un empresario de éxito». Reunió los documentos. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». «¿Y Sean? ¿Qué? Gracias. ¿Por qué?» Él la miró sorprendido. «Por mostrar por fin tu verdadero rostro. Es liberador». Ella salió de la oficina,
dejándolo sentado en su silla entre los restos de su plan perfectamente planeado. Se detuvo en el pasillo, sintiendo que le temblaban las rodillas. Pero no era debilidad, sino alivio. El teléfono vibró. Un mensaje de la enfermera. Tu madre pregunta por ti. Está teniendo un buen día. Alisa sonrió entre lágrimas. Iría a ver a su madre. Se lo contará todo, aunque mañana su madre olvide esta conversación, porque en algún lugar de su interior sabrá que su hija por fin se ha hecho fuerte. Como siempre quiso que fuera, fue su primera victoria real, no sobre Sean, sino sobre sí misma, sobre sus miedos, sobre su hábito de ser cómoda, sobre su deseo de satisfacer las expectativas de los demás. Y esto era solo el principio. La mañana comenzó con una llamada. Alisa aún no había terminado su primer café cuando el teléfono vibró bruscamente sobre la mesa de la cocina. El número era desconocido. «¿Diga?», contestó con cautela. «Señora Carter», la voz de la mujer sonaba tensa. «Soy Linda Morris, la secretaria de su marido». Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. Linda nunca la había llamado directamente. «Sí, la escucho. Siento molestarla tan temprano, pero...». La secretaria guardó silencio un momento. «El señor Carter despidió a la mitad del departamento de marketing esta mañana, incluyendo a la señorita Baker». Alice dejó lentamente su taza sobre la mesa. «¿Por qué me dice esto?». «Porque...». Linda bajó la voz a un susurro. «Ha estado actuando de forma extraña, muy extraño, y acaba de ordenarme que cancele todas sus tarjetas corporativas. Gracias por el aviso, Linda. Tenga cuidado, señora Carter». Tras colgar, Alice comprobó rápidamente sus cuentas. Efectivamente, todas las tarjetas asociadas a la empresa de su marido habían sido bloqueadas. Pero la cuenta principal que había abierto la semana pasada en otro banco permanecía intacta. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Sean. «Tenemos que hablar. Es urgente». Alice no contestó. En su lugar, marcó el número del detective Norton. «Algo está pasando», dijo cuando él respondió. Sean entró en acción. «Lo sé», el detective sonaba serio. «Mi gente lleva vigilándolo desde esta mañana. Ya ha visitado a 3 abogados y el banco. Está bloqueando mis cuentas. Y no solo eso. Está intentando impugnar ese viejo documento de transferencia de propiedad». Alisa sintió un escalofrío. «¿Cómo?». «Dice que la firma es falsa. Tiene un objetivo que lo confirma. Pero no es cierto». «Claro que no. Pero podría alargar el proceso durante meses, si no años». Alice respiró hondo. «¿Qué más?». «Estaba viendo a un psiquiatra, el que debía declararte incompetente para ser juzgado. El plan sigue en pie». Sonó el timbre de la puerta. Alice se acercó a la ventana y vio a un mensajero con un sobre grande. «Un momento», le dijo al detective. «Creo que me han entregado algo». El sobre era del bufete de abogados Brown & Partners. Dentro había documentos sobre un divorcio urgente y una declaración sobre la restricción de sus derechos a disponer de los bienes comunes debido a un estado mental inestable. «¡Qué cabrón!», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó Norton. «Se mueve rápido, muy rápido». Ella describió los documentos que había recibido. El detective guardó silencio durante largo rato. «Señorita Carter», dijo finalmente, «será mejor que venga a mi despacho, ahora mismo». «¿Por qué?». «Porque tengo algo que podría cambiarlo todo, y será mejor que no esté en casa cuando vuelva su marido». Alice reunió rápidamente las cosas y los documentos necesarios. Cuando salía de la casa, vio un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Lo conducía un hombre que miraba demasiado en su dirección. «Me están siguiendo», le dijo a Norton por teléfono. «Ya lo sé, es su gente. No te preocupes, los míos están conmigo». Una sorpresa la esperaba en el despacho del detective. Además de Norton, había una mujer joven, una rubia esbelta de ojos llorosos. «Conócela», le dijo el detective. «Ella es Caroline Baker».
Alice se quedó helada. La amante de su marido no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era una tentadora fatal, sino una chica asustada. S.R.A. Carter. Caroline arrugó nerviosamente la servilleta entre sus manos. Lo siento mucho. Díselo, dijo Norton con suavidad. Durante las 2 horas siguientes, Alice escuchó una historia que le puso los pelos de punta. Resulta que Sean no solo escribía novelas, sino que construyó todo un sistema. Encontraba mujeres jóvenes y vulnerables, les prometía amor y apoyo, y luego las utilizaba para sus planes. Me hizo firmar un montón de documentos, solloza Caroline. Ni siquiera sabía lo que estaba firmando. Y hoy me ha echado. Dijo que si se lo contaba a alguien, él... Se interrumpió, pero Alice ya entendía. ¿Te amenazó? Caroline asintió. Sabe lo de mi hermana. Sus problemas con la ley. Dijo que si abría la boca, ella iría a la cárcel. Norton puso la grabadora sobre la mesa. Lo grabamos todo, y esto no es lo único que tenemos. Sacó una gruesa carpeta. Su marido, S.R.A. Carter, era mucho peor de lo que pensábamos. No es solo adulterio o fraude financiero, es... ¿Qué? Alice sintió temblar sus manos. Fraude, lavado de dinero, falsificación, todo usando tu nombre y tu parte de la empresa. Alice sintió que la habitación empezaba a girar. ¿Estás diciendo...? Sí. Si esto sale a la luz, podría ser investigada junto con él. A menos, por supuesto, que puedas probar que fuiste víctima de su fraude. De repente sonó su teléfono. Sean, no contestes, dijo Norton rápidamente. Dame tiempo para prepararlo todo. Pero Alice ya había pulsado el botón de responder. ¿Sí? Cariño. La voz de Sean sonaba melosa. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. ¿De verdad? Intentó mantener la calma. Creía que estabas ocupado despidiendo empleados y bloqueando mis tarjetas. Una breve pausa. Oh, ya lo sabes. Son solo negocios, cariño. Nada personal, como la declaración sobre mi inestable estado mental. Otra pausa. Alice, no hagas nada estúpido. Reunámonos y hablemos de esto, como adultos. ¿De acuerdo? Miró a Norton, que negaba activamente con la cabeza. ¿Dónde y cuándo? ¿Dentro de 1 hora en Levistro? Nuestra mesa favorita. Allí estaré. Colgó el teléfono. Norton parecía preocupado. Esto es una trampa. Lo sé, sonrió Alice. Pero tengo un plan. Se volvió hacia Caroline. ¿Estás lista para ayudarme? La joven se secó las lágrimas. Después de lo que hizo, cualquier cosa. La siguiente hora la pasaron preparándose. Norton activó a toda su gente. Richard Turner organizó una reunión urgente con el alguacil. Y Alice se preparaba para la conversación más importante de su vida. Levistro estaba medio vacío. Era la temporada equivocada para un restaurante francés caro. Sean ya estaba esperando en su mesa habitual junto a la ventana. Un traje impecable, un peinado perfecto y su conocida sonrisa confiada. Cariño, se levantó para recibirla. Estás estupenda. Gracias. Alice se sentó, rechazando su ayuda con la silla. Vayamos directamente al grano. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bebió un sorbo de vino. ¿Cuál es? El despido de Caroline. El bloqueo de las cuentas. La declaración sobre mi estado mental. Oh, eso. Se encogió de hombros. Solo negocios. Tú empezaste la guerra, yo respondo. ¿Guerra? Alice sacudió la cabeza. Solo quería un divorcio justo. ¿Uno honesto? Se rió. Intentaste chantajearme con un viejo documento y amenazaste con arruinar mi reputación. E intentas declararme loca y quitarme todo lo que me pertenece por derecho. Sean se inclinó hacia adelante. Escucha, Alice, seamos sinceros. Sabes que no puedes ganar, ¿verdad? Lo tengo todo. Dinero, contactos, los mejores abogados, y documentos falsos, y peritos falsos, y amenazas a los testigos. Se puso tenso. ¿De qué estás hablando? Caroline. Alice sacó su teléfono y encendió la grabación.
La voz de Sean, grabada hacía unas horas, llenó el espacio entre ellos. Si abres la boca, tu hermana se pudrirá en la cárcel. No es una amenaza, es una promesa. Sean dejó lentamente su vaso. Eso no prueba nada. ¿Y esto? Puso una carpeta sobre la mesa. Una lista completa de tus fraudes con la empresa. Firmas falsificadas, contratos falsos, blanqueo de dinero. Como tienes demasiados enemigos, cariño. Y algunos de ellos te quieren muerta. Vio cómo le cambiaba la cara. La forma en que su confianza en sí mismo se desvaneció, dando paso a algo parecido al miedo. ¿Qué quieres? Su voz era ronca. Lo mismo que antes, un divorcio honesto, una división de bienes según el documento que firmaste hace 15 años. Y te retractarás de todas tus declaraciones, sobre mi estado mental, sobre la firma falsificada, todo. ¿Y si me niego? Alice sonrió. Entonces, en una hora, copias de todos estos documentos terminarán en la policía, las autoridades fiscales y la oficina del fiscal. Y créeme, tu reputación será el menor de tus problemas. Vas de farol. ¿Quieres comprobarlo? Se miraron durante largo rato. Luego Sean asintió lentamente. De acuerdo, tú ganas. Otra vez. No, Alice negó con la cabeza. Esta vez había ganado la justicia. Se puso en pie. Mi abogado se pondrá en contacto con usted mañana. Y, Sean, ¿qué pasa? Si intentas amenazarme a mi madre otra vez. Una mañana lluviosa recibió a Alice con una llamada del detective Norton. Su voz sonaba tensa y agitada, lo que era inusual en el siempre tranquilo hombre. S.R.A. Carter, necesito que venga aquí inmediatamente. He encontrado algo que lo cambiará todo. ¿Qué es? Alice sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. No por teléfono. Y llévate a Richard Turner contigo. Necesitaremos su experiencia. Media hora después, Alice estaba sentada en el despacho del detective con Richard. Sobre la mesa, frente a ellos, había una gran carpeta negra con documentos y varias memorias USB. Lo que estoy a punto de mostrarte, empezó Norton, abriendo su portátil, es el resultado de una investigación de 3 meses. Hemos cavado hondo, muy hondo. Giró la pantalla hacia ellos. Miren estas transacciones. Todas conducen a las Islas Caimán, pero eso es solo la punta del iceberg. Richard se acercó más, con las cejas levantadas por la sorpresa. Son millones de dólares. Así es, asintió el detective. Y todos ellos retirados a través de una red de empresas fantasma. Pero eso no es lo más interesante. Abrió otra carpeta. Su marido, S.R.A. Carter, tiene serias deudas, muy serias. ¿Deudas? Alice no podía creer lo que oía. Pero la empresa va bien. Iba, la corrigió Norton. Antes de que empezara a jugar a la bolsa, mira estas fechas. Les mostró un gráfico. Todo empezó hace un año. Pequeñas apuestas al principio, luego más y más grandes. El clásico patrón del ludópata, intentar recuperar lo perdido. ¿Y cuánto debe?, preguntó Alice en voz baja. Calculamos que debe unos 12 millones de dólares. Alice sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Pero, ¿cómo? ¿De dónde ha salido el dinero? Y esto es lo más interesante. Norton sacó otro documento. Pidió préstamos garantizados con propiedades de la empresa, propiedad que en parte le pertenece. Richard se enderezó bruscamente. No podía haberlo hecho sin su firma. Pudo, el detective les mostró el poder. ¿Recuerda aquel documento que firmó hace 3 años cuando cuidaba de su madre? Alice cerró los ojos. Claro que se acordaba. Sean había sido tan considerado entonces, diciendo que era solo una formalidad para poder ocuparse de los asuntos cotidianos de la empresa. Pero hay algo más, continuó Norton. Algo mucho más serio. Abrió la siguiente carpeta. Caroline Baker no es solo una amante, es cómplice. ¿Qué? Alice no podía creer lo que oía. Mira estos documentos. Inversiones KB no es solo una fachada para su relación.
Es parte de un elaborado esquema de lavado de dinero. Les tendió un diagrama. El dinero se retiraba de la empresa a través de contratos ficticios, luego pasaba por Inversiones KB y varias otras empresas fantasma, tras lo cual una parte se devolvía como beneficio legítimo. ¿Y la otra parte?, preguntó Richard. Se depositó en cuentas en el extranjero. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Norton miró directamente a Alice. Todos los documentos están firmados con tu nombre. Alice sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Pero yo no firmé nada. Claro que no. Tu firma fue falsificada, muy profesionalmente, por cierto. Richard empezó a hojear los documentos. Esto es un crimen, un delito grave. Así es, asintió el detective. Y si esto sale a la luz, la señora Carter podría ser investigada como cómplice. Pero yo no sabía nada. Lo entendemos, pero no será fácil demostrarlo, sobre todo con ese poder notarial. Alice se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía tamborileando sobre el cristal, creando una atmósfera surrealista. Todo parecía irreal, como un mal sueño. ¿Y ahora qué?, preguntó sin darse la vuelta. Tenemos un plan, dijo Norton, pero puede que no te guste. Sacó otro documento de un cajón. Este hombre es Michael O'Brien. Es un investigador de delitos financieros. Lleva mucho tiempo interesado en las actividades de su marido. ¿Y si le proporcionamos todas estas pruebas, puede abrir una investigación formal? ¿Pero qué? Pero tendrás que cooperar con la investigación. Testificar contra Sean. Alice se dio la vuelta lentamente. ¿Quieres que lo entregue a la policía? Es la opción más segura para ti, dijo Richard con suavidad. Si acudes primero a los investigadores, serás vista como víctima y testigo, no como cómplice. Alice volvió a su silla. ¿Y Caroline? Dijiste que era cómplice. Ella ya está cooperando con nosotros, respondió Norton. Después de que Sean la despidiera, decidió protegerse. Cuéntamelo todo. Se enderezó Alice en su silla. Quiero saber todos los detalles. Durante las 2 horas siguientes, examinaron documentos, gráficos y diagramas. La imagen que surgió fue impresionante. Sean había pasado años construyendo su esquema piramidal utilizando su nombre y confianza. Y ahora la mejor parte, Norton abrió el último archivo. ¿Sabes por qué tenía tanta prisa con este plan sobre tu estado mental inestable? ¿Por qué? Porque uno de sus grandes préstamos debía ser devuelto en un mes. No tenía dinero, y la única manera de evitar el colapso es conseguir el control de su parte de la propiedad. ¿Venderla? Sí, así es. Él ya tiene un comprador, una gran corporación internacional. Ellos están dispuestos a pagar 3 veces el valor de mercado. Pero, ¿por qué? Porque su empresa tiene patentes. Patentes muy valiosas en el campo de los productos farmacéuticos, y estas patentes están formalmente registradas a su nombre. Alice recordó haber firmado unos documentos sobre patentes hace unos años. Sean dijo entonces que solo era una formalidad, una optimización fiscal. ¿Y cuánto valen estas patentes? Según nuestras estimaciones, unos $40 millones. La sala se quedó en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana y el zumbido del ordenador. ¿Sabes qué es peor?, dijo Alice en voz baja. No es el dinero, ni las deudas, ni el fraude. Es el hecho de que todo este tiempo me estuviera mirando a los ojos, sonriendo, hablando de amor. La gente así, empezó Richard, pero ella lo interrumpió. No, no lo hagas. No quiero oír hablar de gente así. Quiero saber qué hacer a continuación. Norton y Richard se miraron. Tenemos un plan, dijo el detective. Pero es arriesgado. Adelante, dímelo. Podemos tender una trampa, darle a Sean lo que quiere, la oportunidad de llevar a cabo su plan para que te declaren incompetente. Pero todo estará bajo control. Tendremos cámaras, micrófonos, testigos,
Y cuando intente poner en práctica su plan, lo atraparemos, terminó Alice. Exactamente. ¿Y qué tengo que hacer yo? Interpretar el papel. Fingir que no sabes nada, que estás asustada, confusa, dispuesta a transigir. Alice sonrió con amargura. Llevo 20 años interpretando el papel de la esposa perfecta. Creo que puedo interpretar otro. Es peligroso, advirtió Richard. Sean podría... ¿Qué? Le interrumpió Alice. ¿Qué puede hacer? ¿Peor de lo que ya ha hecho? Se levantó y se acercó a la ventana. Por fin había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes. Estoy de acuerdo, dijo sin darse la vuelta. Pero tengo una condición. ¿Cuál? La de mi madre. Quiero asegurarme de que no pueda utilizarla contra mí. Lo arreglaremos todo, prometió Norton. Seguridad las 24 horas, vigilancia. Una cosa más. Alice se volvió hacia ellos. Quiero hablar con Caroline, a solas. ¿Por qué? Se sorprendió Richard. Porque quiero oír la verdad, toda la verdad, de principio a fin. Norton asintió. Concertaré una reunión, pero ten cuidado, puede que intente manipularte. No te preocupes, sonrió Alice. Ya soy inmune a la manipulación. Ya era de noche cuando salió de la oficina. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Sean y un mensaje. Tenemos que hablar. Es importante. Alice respondió. De acuerdo. Mañana en la cena. La respuesta llegó al instante. Estupendo. Haré una reserva en nuestro restaurante favorito. Nuestro restaurante favorito, pensó Alice. Me pregunto si iba a nuestros sitios favoritos con Caroline. Subió al coche y se dirigió a casa de su madre. Necesitaba su presencia hoy, aunque su madre no recordara esta conversación mañana. Por el camino, pensó en todo lo que había aprendido hoy, sobre deudas, fraudes, firmas falsas, en lo fácil que 20 años de su vida se habían convertido en una mentira. Pero lo que más le preocupaba era otra cuestión. ¿Tendría fuerzas para representar su último papel en esta obra? El papel de la víctima que no sabe que en realidad es la cazadora. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Norton. La reunión con Caroline está prevista para mañana por la mañana. Prepárate para lo inesperado. Alice sonrió. ¿Imprevistos? Después de las revelaciones de hoy, estaba preparada para cualquier cosa. Al menos eso creía. La mañana de primavera inundaba la habitación de luz solar. Alice estaba de pie junto a la ventana de su nueva casa, observando cómo el jardinero podaba los rosales. Hacía 6 meses que su vida había cambiado radicalmente y cada nuevo día le traía una sensación de libertad y paz. Tenía en las manos un periódico nuevo. En la tercera página había una pequeña nota sobre el veredicto en el caso de Sean Carter, un conocido empresario acusado de fraude financiero y estafa. 5 años de cárcel y una multa de $10 millones. Alice dejó el periódico. Era el último recuerdo de su vida pasada que se permitía leer. Sonó el teléfono. La señorita Roberts, la cuidadora de su madre. S.R.A. ¿Carter? Su madre está despierta y se encuentra muy bien hoy. Me reconoció y preguntó por usted. Gracias, enseguida voy, respondió Alice, sintiendo que una cálida oleada de amor le llenaba el corazón. Ahora su madre vivía con ella en una casa nueva, no en una lujosa mansión como había hecho con Sean, sino en una acogedora casita con un gran jardín. Tenía todo lo necesario para llevar una vida cómoda y cuidar a una enferma, pero lo más importante era que era tranquila. Alice bajó a la cocina, donde ya la esperaban café y croissants recién hechos. ¿Cómo habían cambiado las cosas con el paso de los meses? Ahora podía desayunar cuando quisiera, vestirse como le diera la gana y pasar el tiempo como mejor le pareciera. Se acabaron las reuniones sociales, las sonrisas forzadas y los actos basal. Su salón de arte no solo sobrevivió, sino que prosperó. Resultó que, sin la presión y las críticas constantes de Sean, estaba haciendo un gran trabajo con el negocio.
Además, su Baby Wow, como él lo llamaba, se había convertido en una exitosa galería de arte contemporáneo. Sonó el timbre y Caroline vino de visita. Sí, la misma Caroline, la antigua amante de Sean. La vida a veces da extraños giros. Ahora trabajaba en la galería de Alice, demostrando un notable talento para organizar exposiciones y trabajar con clientes. Buenos días. Caroline parecía emocionada. ¿Has visto ya el periódico? Sí, asintió Alice. Pero eso ya no importa. No sabes lo agradecida que estoy por esta segunda oportunidad, dijo Caroline en voz baja. Después de todo lo que ha pasado, Alice levantó una mano para detenerla. Todos merecemos una segunda oportunidad. La clave está en aprovecharla bien. Fueron al despacho, donde ya estaban sobre la mesa los documentos de la próxima exposición. Las obras de jóvenes artistas antes ignorados llamaban ahora la atención de críticos y coleccionistas. Tenemos 4 nuevas solicitudes de participación. Caroline extendió los papeles. Y ha llamado Art Review. Quieren hacer un artículo sobre vosotros. Sobre la galería, la corrigió Alice. Hacía tiempo que había decidido que nunca más viviría a la sombra de nadie, ni de su marido, ni de su propia reputación. La galería tenía que hablar por sí misma, a través de las obras de los artistas y el ambiente de creatividad. Sonó el teléfono. Richard Turner. ¿Alice? Los documentos sobre la división de los activos de la empresa están listos. ¿Puedes venir a firmarlos? Sí, por supuesto. Estaré allí en 1 hora. Después de la detención de Sean, la división de los activos se convirtió en un proceso complicado. Algunos bienes fueron embargados, otros necesitaron ser reestructurados. Pero gracias a ese viejo documento que su madre insistió en firmar, la mayor parte de la propiedad permaneció protegida. No te olvides de la reunión de mañana con los inversores, le recordó Caroline a Alice cuando estaba a punto de marcharse. Ah, sí, el proyecto de arteterapia. Era una nueva iniciativa. Utilizar el arte para trabajar con personas que cuidaban a familiares enfermos. Alice sabía por experiencia propia lo importante que era poder expresar sus emociones y encontrar consuelo en el arte. De camino a la oficina de Richard, recordó cómo había cambiado todo. Recordó el momento en que Sean fue detenido, justo en el restaurante, durante su cena de reconciliación. Cómo había intentado mantener la compostura, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Cómo el detective Norton dirigió profesionalmente la operación, sin dejar ninguna posibilidad de resistencia. Una enorme pila de papeles la esperaba en el despacho de Richard. El último paso, le dijo, mostrándole dónde firmar. Después de eso, estarás oficialmente libre de toda obligación con la empresa. ¿Y las patentes? Todo arreglado. Siguen siendo de tu propiedad, pero con el derecho de utilizarlas para la investigación del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Alice sonrió. Esa era su condición. Una parte de los beneficios de las patentes se destinaría ahora a la investigación de la enfermedad que se había llevado a su madre. Después de firmar los documentos, se fue a casa con su madre. Margaret estaba sentada en el invernadero, rodeada de flores y de la luz del sol. Alice, hoy tenía los ojos claros. Me alegro mucho de verte. Yo también, mamá. Alice se sentó a su lado y le cogió la mano. Pareces contenta, dijo Margaret. Por fin pareces feliz. A Alice se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso en la niebla de su enfermedad, su madre podía ver lo principal. Sí, mamá, estoy contenta. Pasaron todo el día juntas. Alice le enseñaba a su madre álbumes de cuadros, le hablaba de la galería, de nuevos artistas. A veces Margaret olvidaba de qué estaban hablando, pero su sonrisa seguía siendo cálida y cariñosa. Por la noche, cuando su madre se durmió, Alice salió al jardín. Las rosas que había plantado en primavera ya habían empezado a florecer. Nueva vida, nuevos comienzos. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective Norton.
El veredicto es definitivo. Apelación denegada. Alice no contestó. En su lugar, sacó su diario, un nuevo hábito que había adquirido después de todos los acontecimientos. En una página en blanco escribió: un nuevo capítulo comienza hoy, sin miedo, sin necesidad de fingir, sin necesidad de cumplir las expectativas de los demás. Mi madre tenía razón. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces tienes que pasar por la traición para comprender el valor de la lealtad. A veces tienes que tocar fondo para encontrar la fuerza para empujar y nadar. Sean quería romperme, pero en lugar de eso me hizo más fuerte. Quería quitármelo todo, pero me hizo darme cuenta de que lo más valioso no se puede quitar: el amor, la dignidad, la fuerza interior. Ahora sé que la verdadera libertad no es la ausencia de obligaciones, sino la capacidad de ser uno mismo. La verdadera fuerza no está en la capacidad de controlar a los demás, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Y lo más importante, la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en apreciar lo que tienes. Cerró su diario y miró las estrellas que ya empezaban a aparecer en el cielo del atardecer. Mañana sería un nuevo día, un nuevo paso en una nueva vida, y esta vez seguiría su propio camino, sin mirar atrás. La voz de la señorita Roberts llegaba desde la casa, tarareando suavemente mientras cuidaba de Margaret. Nuevos proyectos y exposiciones esperaban en la galería. Las rosas florecían en el jardín. La vida continuaba, una nueva vida, su propia vida. Y por primera vez en muchos años, Alice sintió que estaba exactamente donde debía estar. No en una jaula de oro, no en el papel de esposa ideal, no a la sombra de un marido exitoso, sino en su propio mundo, que ella misma había creado. Gracias, mamá, pensó mientras miraba por la ventana del dormitorio donde dormía Margaret, por enseñarme a ser fuerte, por protegerme cuando no sabía cómo hacerlo, por enseñarme que el verdadero amor no consiste en el control, sino en la libertad de ser uno mismo. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, y cada una de ellas parecía la promesa de un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo capítulo en el libro de su vida, un capítulo que escribiría ella misma, con sus propias palabras, su propia verdad, su propio amor. El viento otoñal movía las hojas caídas por los caminos del cementerio. Alice estaba de pie frente a la tumba de su madre, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de Margaret. Había pasado exactamente un año desde su muerte, en silencio, en un sueño, como si se hubiera quedado dormida después de un largo día. Margaret Williams, madre cariñosa y mujer sabia, rezaba la inscripción de la lápida. Alice pasó los dedos por encima de las letras talladas. ¿Cuánto quedaba por decir? ¿Cuántos momentos no habían compartido a causa de la enfermedad? Pero incluso en los últimos días, cuando la conciencia de su madre se había desvanecido casi por completo, seguía existiendo esa conexión invisible entre ellas, ese entendimiento sin palabras que solo puede existir entre madre e hija. «Hola, mamá», dijo Alice en voz baja, acomodando las flores en el jarrón. «He venido a contarte mi vida otra vez. Siempre quisiste conocer todos los detalles». Se sentó en el banco junto a la tumba. Tenía vistas a la ciudad, al pie de la colina, el lugar favorito de su madre. «Sabes, ahora la galería siempre está llena. ¿Recuerdas el proyecto de arteterapia del que te hablé? Ahora es todo un centro. La gente viene con su dolor, sus historias, y el arte les ayuda a sanar, como me ayudó a mí una vez». El viento mecía las copas de los árboles que parecían asentir en respuesta. «¿Te acuerdas de Michael, el artista que nos ayudó a decorar el centro?» Alisa sonrió al recordar. «Dijiste entonces que había algo especial en sus ojos. Como siempre, tenías razón. Michael entró en su vida poco a poco, desapercibido. Al principio, como un profesional que ayudaba en la galería.
Luego, como un amigo con el que podía hablar durante horas de arte, de la vida, de todo. Y luego, nos vamos a casar en primavera, mamá, susurró Alice. Una ceremonia sencilla, solo nuestros amigos más cercanos. Él me entiende, entiende mi dolor, mis miedos, y lo más importante, nunca intenta cambiarme. Sacó un sobre del bolso. Y hay algunas noticias sobre Sean. Ayer recibí una carta de su abogado. Solicitó la libertad anticipada, pero se la denegaron. Ni siquiera sentí nada cuando leí la carta. Ni alegría, ni rabia, ni dolor. Solo vacío. Como si todo hubiera ocurrido en otra vida, con otra persona. Alice me dijo que Caroline se casó y se mudó a otra ciudad. Abrió su propia pequeña galería allí. A veces hablan entre ellas, no como amigas, sino como personas que han pasado por la misma tormenta y han sobrevivido. ¿Recuerdas a la señorita Roberts, tu cuidadora? Ahora trabaja en nuestro centro, ayudando a las familias que cuidan a enfermos de Alzheimer. Dice que lo aprendió de ti, a ser paciente y cariñosa, incluso en los momentos más difíciles. Las primeras gotas de lluvia empiezan a caer del cielo. Alice abrió su paraguas, negro, elegante, tan diferente de los paraguas de colores brillantes que Sean solía comprarle. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? Por fin he entendido lo que has intentado decirme todos estos años, que el verdadero amor no se trata de control, no se trata de satisfacer las expectativas de alguien, se trata de la libertad de ser uno mismo, del apoyo, de la comprensión. Me habló de la nueva casa que Michael y ella habían comprado, no una lujosa mansión como la que tenían con Sean, sino una acogedora casita con un gran estudio y jardín, de cómo plantan flores juntos, las mismas que adoraba su madre, sobre los planes de futuro, tal vez hijos, tal vez la ampliación de la galería. A veces me despierto por la noche y pienso en ti, en cómo luchaste contra la enfermedad, cómo intentaste conservar tus recuerdos, tu personalidad. Ahora me doy cuenta de que incluso en los momentos más oscuros de tu enfermedad, cuando no me reconocías, tu amor seguía conmigo. Estaba en ese documento que hiciste firmar a Sean, en esa intuición que te hizo protegerme por adelantado. La lluvia se intensificó, tamborileando una rítmica melodía sobre el paraguas. Y también me di cuenta de que la felicidad no es un punto final, no es un felices para siempre de los cuentos de hadas. Es un camino, un proceso, una elección diaria de ser fiel a uno mismo. ¿Y sabes qué? Soy feliz, mamá. Soy muy feliz. Puso otro ramo sobre la tumba, esta vez de rosas que ella y su madre habían plantado juntas una vez en el jardín. Michael me pidió que te saludara. Dice que siente no haber podido conocerte. Pero sabes, creo que lo habrías aprobado. Tiene la misma amabilidad en sus ojos que tú siempre has valorado en la gente. Alice me contó las últimas noticias del detective Norton. Por fin se ha jubilado, pero a veces viene a la galería, se toma un café y habla de sus nietos. Sobre Richard Turner, que se ha convertido en una especie de segundo padre para ella, que siempre la apoya y le da sabios consejos. ¿Sabes qué es lo más interesante? Todas estas personas, Michael, Norton, Richard, llegaron a mi vida exactamente cuando dejé de tener miedo a ser yo misma. Cuando dejé de intentar cumplir las expectativas de alguien. Me habló de sus nuevos cuadros. Sí, ahora pinta ella misma. Michael le enseñó lo básico y ahora pasa horas en el estudio, volcando sus emociones, recuerdos y sueños en el lienzo. ¿Recuerdas que siempre decías que todo el mundo tiene una chispa creativa? Yo por fin encontré la mía. ¿Y sabes qué? Mi primera exposición individual se inaugura el mes que viene. La he llamado Recuerdos de Amor, una serie de cuadros sobre ti, sobre nuestros momentos contigo, sobre todo lo que me diste. La lluvia empieza a amainar y el sol se abre paso entre las nubes, creando reflejos de arco iris sobre la piedra mojada. A veces pienso en Sean, en la vida que tuvimos juntos. Ya no siento rabia, solo arrepentimiento.
Es una pena que nunca entendiera que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en la capacidad de dejar ir, en la capacidad de amar sin exigir nada a cambio. Alisa dijo que parte de los beneficios de su exposición se destinarán a la investigación del Alzheimer, que había fundado la Fundación Margaret Williams, que ayuda a las familias que cuidan de parientes enfermos. Tu enfermedad nos ha quitado tantos momentos, mamá, pero ¿sabes qué? No ha podido quitarnos lo más importante, tu amor, tu sabiduría, tu luz. Todo eso vive en mí, en mis cuadros, en mi forma de ver el mundo ahora. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de dorado y rosa. Tengo que irme, mamá. Michael me espera en casa y hoy vamos a hacer tu tarta de manzana favorita. ¿Recuerdas la receta que me diste? Le enseñé a hacerla. Dice que nunca ha probado nada mejor. Alice se levantó, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. Te quiero, mamá. ¿Y sabes qué? Ahora me doy cuenta de que en realidad nunca te fuiste. Estás en cada decisión que tomo, en cada paso que doy, en cada aliento que respiro. Y cuando me miro en el espejo, veo tus ojos mirándome con amor. Besó la fría piedra de la lápida y caminó lentamente por el sendero, dejando atrás flores y recuerdos, pero llevando en el corazón el calor del amor de una madre, un amor que sobrevive a todo, incluso a la propia muerte. Y en casa, Michael la esperaba, con una cálida sonrisa, con comprensión en los ojos, con un amor que no exige, que no controla, sino que simplemente es. Y ese fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que escribió ella misma, con sus propias palabras, su propia verdad, su propio amor.